Hola, bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar, poco, principalmente porque estoy un poco acatarrado, acerca de un libro que trata sobre los juegos de rol, pero no sobre los juegos de rol así en general, sino acerca de cómo hacer de Master. Es un libro que está en inglés, que es Return of the Lazy Dungeon Master, que sería algo así como la traducción, sería algo así como el retorno del Master Vago, o del director de juego vago, aunque bueno, esto está centrado sobre todo en partidas de fantasía dungeonera. Y bueno, esto lo que trata sobre todo es de estilo, de mejorar a la hora de hacer nuestro estilo de mastereo y sobre todo cierto apartado concreto que suele ser la preparación. Normalmente casi toda la gente que os dediquéis a hacer de masters o que pretendáis hacer una partida de rol os vais a tirar bastante tiempo preparando partidas. Incluso en juegos pobre de Apocalypse, que teóricamente están hechos para tener poca preparación, tienen su periodo de preparación. Y en muchas ocasiones a veces nos sentimos un poquito inseguros, a lo mejor dedicamos demasiadas horas a hacer preparaciones de partidas en las cuales a lo mejor no se va a utilizar todo el material que nosotros podamos hacer, y lo que nos permite este libro es afrontar este tipo de desafíos pensando en la optimización del tiempo, o mejor dicho, el trabajar poco. Aquí lo que tenemos, esta es la segunda versión. Hay una primera versión que es de Lazy Dungeon Master, que es el Master Vago, que la verdad es que para mí fue un libro de cabecera. De hecho me abrió los ojos según qué tipo de cosas de preparación. Hay otros libros como por ejemplo en Never Unprepared, que afrontan el desafío por otro lado de prepararlo todo para no tener que mirar notas, tenerlo todo ya más o menos detallado. Esto va hacia otro lado, hacia el lado de tener preparado solamente lo que vayas a necesitar. Para ello, normalmente tiene toda una serie de puntos, una serie de pasos. De hecho, esto tiene 30 capítulos, incluso teniendo en cuenta 30 capítulos, pero que tienen capítulos de 4 páginas, realmente, con ejemplos. Y en el cual está todo esquematizado de tal manera de que te podéis ir acordando prácticamente de todo. De hecho, el esquema básico de preparación, que podéis ver, por cierto, que el interior tiene incluso ilustraciones, o sea, ilustraciones además bastante grandes para más que nada ocupar espacio, que nos sirven prácticamente para casi cualquier tipo de género, a pesar de que esto esté centrado en fantasía. Voy a ir directamente a lo que sería el checklist que tendríamos aquí, que sería pensar en los personajes, principalmente pensar en los personajes, sobre todo los personajes jugadores, principalmente porque dependiendo de los objetivos que tengan o de los jugadores que tengas en algunas ocasiones, sabrás exactamente hacia dónde van a ir, lo cual significa que lo tendrás mucho más claro a la hora de pensar lo siguiente, que es preparar las escenas que vayas a hacer para esa sesión. No tiene mucho sentido que prepares escenas que no se van a jugar. Si no van a ir a la iglesia, no hace falta que prepares la iglesia, ¿vale? Si se van a ir al castillo, pues se prepara el castillo. Si se van a ir a la ruina, prepara la ruina. O sea, si les vas a meter un ataque de asesinos, prepara ese ataque de asesinos. No te pongas a hacer la intriga política que vaya a venir en caso de que hablen con el cura, por ejemplo. Crear un principio potente, eso es bastante importante. Hay muchas sesiones de juego, sobre todo cuando empiezas una partida o una campaña, que se pueden quedar un poquito muertas, teniendo en cuenta de que los jugadores a veces son un poco muy pasivos, sobre todo en determinado tipo de campañas, y necesitas pegarles un pequeño empujoncito para que se pongan a hacer cosas. De hecho, lo único que tienes que hacer es montar en el escenario para que las cosas más o menos se vayan poniendo en marcha. Como decía, en muchos lugares te pueden llegar a explicar, si crees que la acción ha decaído, ponles una bomba debajo del colchón o empieza con una explosión y de ahí para arriba. No hace falta que seas tan bestia, pero sí les puedes meter en una situación que requiera que ellos actúen. Eso es una cosa bastante importante, porque además denotará hacia dónde va a ir el resto de la sesión. O sea, lo que sería al principio suele ser algo bastante potente. Evidentemente estoy explicando con mis propios términos, no los que ponen en el propio libro. Pero más que nada sirve para prácticamente todo, para prácticamente cualquier tipo de partida. Evidentemente, si quieres ir hacia otro tipo de partidas que sean un poquito más interpretativas y tal, aún así necesitas por lo menos tener una premisa inicial.
Detallar las escenas potenciales, eso es lo que he explicado antes. Si vais a meter unas escenas potenciales que normalmente suelen ser nos ha atacado un asesino, vamos a ir a la policía, o nos ha atacado un asesino y ha dejado una pista que nos lleva hasta un club nocturno, tienes que prepararse el club nocturno, por ejemplo. Definir los secretos y las pistas. Esto es nuevo de esta edición de Legacy Dungeon Masters. Por cierto, está la versión de Kickstarter, que me apunté, evidentemente. Pues preparar las pistas. Esto es que crees una lista de unos 10 secretos. No hace falta que los sean secretos que sean fáciles de conseguir. Tampoco tienes que poner exactamente cómo se consiguen, sino 10 secretos que puedan estar repartidos dentro del escenario que vayas a jugar. No son secretos importantes si no los ven los jugadores, así que mejor que sean secretos que puedan tener algo que ver. Yo normalmente suelo hacer bastante eso, de meter por ahí alguna que otra pincelada, aunque solo sea para dar un poquito de ambiente o para determinar cómo los PNJs actúan según qué cosas. Suele ser bastante bueno si suelen esconder los secretos de mala manera. Así los jugadores más o menos dicen, ostras, he descubierto algo que tal. Les queda bastante bien. Desarrollar localizaciones fantásticas. Esto es que pienses en algún escenario que digas, hostia, este escenario estaría chulo. Y luego más o menos podemos mover la trama hacia ahí. Aquí en plan, si montas un club nocturno en el cual el patrón es un troll, pues monta algo que ponga un perejote esté ahí, que tengan que visitar. Detallar los PNJs importantes. Esto no significa que tengáis que hacer todas las estadísticas, simplemente que detalléis los PNJs con los cuales es más fácil que ellos interactúen o los que puedan ser responsables de la trama o gente con la que vaya a contactar los jugadores. Esto es importante, principalmente porque si no tienes muy claros los PNJs, lo vas a tener un poco difícil. También hay una cosita que deja bastante claro este libro, que es que no hace falta que lo tengas todo detallado, pero a ser posible siempre tenga alguna herramienta a mano que te pueda servir para improvisar. Cosas como, por ejemplo, una cosa que siempre es útil en todos los juegos, todos, es una lista de nombres. Haces una lista de nombres, no hace falta que sea inmensa, que sea 10, 12 nombres, y ir tachando a medida que vayas necesitando un nombre. Luego evidentemente deberías apuntar quién ha sido qué, principalmente para qué decir, el portero. ¿Cómo se llama el portero? Quizás a lo mejor no preguntan cómo se llama el portero, pero por si acaso lo preguntan, ahí lo tienes. Escoger monstruos relevantes. Esto evidentemente es para Dungeons and Dragons, pero a veces es importante para otro tipo de juegos, por lo menos tener por ahí un tipo de masilla o personaje que puedas más o menos sacar. No todos los juegos lo necesitan. Juegos como por ejemplo Pueblo de Apocalypse son completamente improvisacionales, principalmente porque no hay estadísticas, normalmente de PNJs. Pero suele ser importante en muchos juegos. Seleccionar objetos mágicos y recompensas. Esto es moderadamente importante, sobre todo en Dungeons and Dragons suele ser importante, principalmente porque las recompensas en algunos casos suelen derivar hacia otro tipo de campañas y principalmente por el nivel de poder. Puedes alterar un poquito el nivel de poder, puede ser que la recompensa dé pie a otra aventura. En caso de partidas en las cuales no haya objetos mágicos, las recompensas que se puedan llegar a dar pueden ser los típicos regalos envenenados de te ha dado una casa que a lo mejor está encantada, has conseguido una casa que a lo mejor está encantada, un tomo que tiene algún secreto, un privilegio político que incurre en ciertas responsabilidades incómodas. Estos son ese tipo de cosas que normalmente hay que tener más o menos en consonancia. También este libro trata algunas cositas en cuanto a estilo de qué hacer, por ejemplo, cuando tienes un módulo. Tener un módulo está muy bien, sobre todo te ayuda a quitarte un poco de trabajo de encima, pero no te lo hace todo. También tienes que adaptar un poco lo que tienes a los jugadores que tienes, al mundo que tienes en caso de que vayas a adaptarlo de un mundo a otro. Y hay un consejo bastante importante, sobre todo para partidas dungeoneras, que ahorra muchísimo tiempo, que es el reesquinado. El reesquinado sería algo así como, bueno, la traducción es un poco rara, sería el reenfundado más bien. Que sería que coges y cambias las estadísticas de una criatura para que se amolde a otra.
En caso de que, por ejemplo, necesitas un guerrero extremadamente fuerte, utiliza las estadísticas de un troll. Mientras que los jugadores no se den cuenta, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y de hecho es un truco bastante viejo. Ya se utilizaba antiguamente con conjuros y ese tipo de cosas, pues aquí lo puedes utilizar principalmente para PNJs. Que no has hecho el malo de la partida, utilizar las estadísticas del detective privado. Es algo que está permitido siempre que seas el máster. Y bueno, además de todo esto, hay unos capítulos que están dedicados a los estilos de mastereo. Están bastante bien. Entre otras cosas, también hay algunas cosas detalladas con respecto a cómo hacer campañas. Aquí afrontan un estilo de campaña bastante en consonancia con lo que explican en el libro, que es de dentro hacia afuera. De no tengas que explicar el mundo, explica simplemente el lugar donde están los jugadores, los problemas inmediatos, los problemas de, a lo mejor, el vecindario de al lado o el pueblo de al lado. Pero tampoco te enrolles haciendo tramas hipercomplejas, panteones de dioses y tal, si los jugadores no lo van a necesitar. En caso de que lo necesiten, evidentemente hazlo. Pero tampoco te rijas por una coherencia mundial. Principalmente porque está muy bien para trabajarlo tú mismo, pero si los jugadores no lo van a ver, va a ser un trabajo que solamente vas a ver tú. Otra cosa que afrontan también el hecho de diseñar campañas es el tema de los frentes. De hecho, sí, es una de esas cosas que se han rescatado de Dungeon World. De hecho, aquí te lo ponen directamente, que la idea de Dungeon World está bastante bien. El hecho de coger en el mundo de campaña, y en caso de que quieras más o menos hacer una especie de trasfondo en el cual el mundo pueda reaccionar a las acciones de los jugadores, crear unos frentes de campaña es algo bastante rápido, de grandes tramas que se están montando más o menos por ahí, y en las cuales los jugadores puedan tener algo que ver. Sobre todo, lo importante es que los jugadores puedan tener algo que ver, porque si es algo que va a pasar ahí de trasfondo y los jugadores no van a hacer absolutamente nada al respecto, pues francamente, no hace falta ni que lo apuntes. Y bueno, aquí hay algunas cositas que están muy bien, cosas como por ejemplo para Dungeons and Dragons, por ejemplo, el hecho de que se equilibren, por ejemplo, los estilos de combate, que puedas utilizar miniaturas para un determinado tipo de cosas, teatro de la mente, que sería lo de jugar en la imaginación para otro tipo de cosas, cuánto es importante hacerlo de una manera o de otra, cómo ir cambiando los estilos dependiendo de lo que vayas a querer narrar. Y la verdad es que es un libro bastante rápido de leer. De hecho, no pierdes demasiado tiempo, evidentemente, para leer esto. Y bueno, como podéis ver, The Lazy Dungeon Master para mí fue un libro bastante seminal con respecto a el estilo que a mí me gusta a la hora de hacer de Master. Realmente trabajar no digamos que trabajar poco, porque hago bastantes partidas a lo largo del año, sino que además te permite más o menos optimizar el tiempo, lo cual está bastante bien. Junto con el Kickstarter me vino esto, que es el The Lazy Dungeon Masters Workbook, o algo así como una especie del taller de Dungeon Master, o libro de trabajo, que son principalmente tablas aleatorias y resúmenes de reglas de quinta edición de Dungeons and Dragons, con evidentemente una lista de nombres. Sí, que la teníamos por aquí. Y cositas menos aleatorias, mapas, para que te puedas más o menos currar cosas y tal. Es una tontería, pero bueno. En caso de que vosotros a lo mejor no tengáis suficiente tiempo, no necesariamente tenéis que iros a libros como estos. Ya creo que con los 4 o 5 consejos que hemos podido dar ya hemos ido bastante bien. Y en caso de que digáis, bueno, pues está muy bien tener esto de tener libros en inglés que te digan más o menos cómo hacer de máster, pero la verdad es que como que no. Siempre podéis utilizar módulos, por ejemplo, como el legado perdido, que la verdad es que está bastante bien como punto de inicio de una campaña. Yo ya la he hecho un par de veces, da para un par de sesiones, tiene un punto de inicio que, bueno, no será para todo el mundo, pero está bastante bien. Y francamente, esta copia fue cedida, tengo otra, que es la que utilizo yo. Y esta la pienso ceder a los que dejen comentarios en este vídeo. Así que ya sabéis, la semana que viene haré sorteo. Y el afortunado que tenga esta campaña, bueno, esta mini campaña podríamos decir, porque es un punto de inicio, creo que ya han anunciado la segunda parte. Y la verdad es que tendrá una aventura bastante chula.
Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.